porque las palabras contienen las imágenes, las palabras contienen la forma, las palabras contienen las ideas. O sea, obviamente podemos expresar cosas con imágenes, pero nos comunicamos básicamente por palabras, ¿no? También fue un descubrimiento para mí que ver en algunos artistas el uso de la palabra, ¿no? Y la potencia que tiene la palabra. Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Y nuestra identidad de marca ha sido diseñada por Valesca Belisario. Arte, diseño, vanguardia e innovación. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Hoy estamos súper felices porque tenemos un invitado que hemos perseguido por mucho tiempo. Y finalmente pues está con nosotros. Ya les voy a decir quién es, pero antes de decirles quién es, tengo que recordarles que tienen que suscribirse, comentar, dar like, todas esas cositas que ustedes saben que hay que hacer para que nos ayuden a continuar produciendo contenido, el contenido que a ustedes les interesa. Así que nuestro invitado de hoy es el querido Luis Romero. Luis Romero, artista y curador caraqueño, nacido en 1967, con 3 décadas de experiencia en la escena cultural venezolana. Fue cofundador de la Galería Oficina Número 1, director de la Fundación La Llama, programa de residencias artísticas, editor de la revista de arte contemporáneo Pulgar entre 1999 y el 2010, y que por cierto este año se incorporó a la colección del Museo Reina Sofía, y actualmente es codirector junto a Melina Fernández del espacio multidisciplinario Abra Caracas, con cerca ya de 100 exposiciones realizadas a la fecha y que se propone la misión de propiciar el intercambio en torno al arte contemporáneo, con un foco especial en la historia del arte en Venezuela, apuntalando para esto el proyecto de investigación Archivo Abierto, dedicado a la revisión de las artes visuales en el país. Romero tiene una amplia trayectoria iniciada en la década de 1990, con numerosas muestras individuales y colectivas dentro y fuera de Venezuela. Sus trabajos se caracterizan por un lenguaje iconográfico y gráfico que se materializa en diversos soportes y técnicas expandidas del dibujo y la pintura. Asimismo, ha sido curador de diversas muestras y eventos artísticos nacionales e internacionales, y su obra está presente en colecciones públicas y privadas. Su más reciente muestra, Punto Ciego, se inauguró en la Galería Plata Banda, dirigida por Javier Vivas y co-curada por Romero y Vivas. Escribe la investigadora Rigel García en el texto que acompaña la muestra. La noción de punto ciego sirve a Luis Romero para describir algunos fenómenos inherentes a su práctica artística y vinculados a esa zona fuera de la visión. Ángulo muerto de la memoria o del taller, habitada por elementos que tarde o temprano se manifiestan. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Inés, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Mira, qué gusto que puedas haber finalmente cuadrado agenda, que puedas estar aquí, Luis, porque esto era como tú eras un invitado que yo tenía pensado desde el principio de los principios por una razón. Tú eres la razón por la cual se está haciendo este podcast. Tú fuiste la persona que en un momento, yo no sé si eso tú te acuerdas, estábamos conversando en una de las exposiciones de Abra, que era la furia Silenciosa. silenciosa, donde reuniste una cantidad de artistas de los 80, de los 70, y tú me comentabas de anécdotas que ellos te habían contado en el momento que fuiste a hacer la selección y la curaduría de las piezas para la exposición.
Y yo recuerdo haberte dicho en ese momento, oye, esas historias sería buenísimo poderlas haber grabado, ¿no? Poder haber sostenido esas conversaciones y tenerlas como documento, ¿no? Y tú en ese momento me dijiste, bueno, pero eres tú la persona que lo puede hacer. ¿Por qué no lo haces? Y eso se quedó ahí flotando en mi cabeza por mucho tiempo, quizás un año, año y tanto, mientras se maduró hasta que, mira, se hizo. Sí, tienes tiempo haciendo esto ya. Ya tenemos el capítulo 50, Brigitte, hoy es el capítulo 52, 53 Wow. contigo, así que Es casi como un compendio súper amplio de lo que está pasando, lo que ha pasado, los eso, actores, ¿no? de la escena cultural venezolana, ¿no? Y sí, más allá, porque has trabajado con científicos también. sí, Sí, sí. sí, y además agradecer agradecerles a ustedes, porque la verdad es que al final esto es para ustedes, ¿no? Por ustedes digo yo, pero más bien por mí, porque hay cosas de las que yo me entero, conozco, disfruto, de gente que no conocía, de artistas que no tenía ni idea, bueno, de la gente que ha hecho este país y que la está haciendo y que la hará. Así que bueno. Luis, Pero quiero decir algo también antes de que me hagas alguna pregunta, que bueno, que tú eres un ejemplo de lo posible, ¿no? Con tu programa, con tu podcast, porque siempre la gente le comenta a uno y te pasará a ti, no, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y bueno, si tú tienes esa idea, inténtala, llévala adelante. Todos empezamos con una idea que lleva un primer paso, luego un segundo paso, y ahí está uno de los lemas para mí que son importantes en la vida, que es la constancia. La constancia es lo que al final te va a dar los frutos en el tiempo, ¿no? Tú comienzas y en el camino aprendes, claro. aprendes del proceso, aprendes de otras personas, aprendes de la práctica, es así. Es así, que no te equivocas, vuelves y te levantas, vuelves otra vez, eso es. Y bueno, pero de eso además tú eres un ejemplo súper importante porque tú, en el transcurso de tu carrera, que ya van a ser 3 décadas, ¿no? Como artista visual, pero además como gestor cultural, porque de verdad que creo que eso es lo que más marca tu presencia. No sé si me equivoco, pero yo te veo siempre es como gestionando, armando, tejiendo redes con la gente que te interesa, con gente que tiene proyectos, que tiene ideas y que tú los ayudas a que se hagan realidad de alguna manera. Incluso poniendo en paralelo tu carrera artística, ¿no? O incluso quizás dejándola un poquito de lado para apoyar proyectos de otros. Y eso me parece muy valeroso en el sentido de que tiene primero una valentía y después oye, no sé, una motivación superior. Yo digo, revisando todo tu trabajo para conversar contigo, Luis, que desde esta exposición que hicieron en el Museo de Bellas Artes, que creo que era Pulgar, tienes tres puntos importantes. Pulgar, que es la revista, Índice, fue la exposición inicial. Ujú. Esa de vino en Pulgar y después Meñique. Y que sí, bueno, son proyectos como que están imbrincados, pero digamos que hay como varias ramas son intereses que yo voy sumando y que realmente a lo mejor no los tenía planificado, pero de la experiencia personal, por ejemplo, nace al haber hecho una residencia en Holanda, en la Rice Academy en el año 95, nace un modelo que me traje de allí, que es el modelo de residencia de artistas que no se había implementado en Caracas, en Venezuela, y creó la Fundación La Que Llama, eso es la llave. que estuvo durante 4 años haciendo ese trabajo de residencias artísticas, gente que venía a Caracas, artistas que viajaban al exterior, artistas que venían del interior a Caracas y hacían residencias. Y en última instancia, también le dimos oportunidad a artistas que tenían su taller en Caracas, que no tienen los recursos, de
crear una residencia, digamos, en sus propios talleres, a las cuales tenían las mismas, eh, ¿cómo se dice? Posibilidades de que los artistas que venían del exterior. Se les daba su estipendium de comida, de transporte, de materiales, y en el programa incluía también visitas de curadores, de otros artistas Mm. a los estudios, así como un open studio, como un estudio abierto al final de la residencia. Entonces, ese digamos que es una de las cosas que, como dices tú, de los intereses, ¿no? Luego, o antes que eso, Taller Rivero me invitó de la nada a curar una exposición de mi generación, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió como empezar a ver quién es que estaba haciendo cada quien, y participamos 9 artistas de esa exposición, y el tema central, digamos, la línea curatorial era sobre el dibujo. Y era un dibujo que no era, obviamente no era un dibujo convencional, sino un dibujo experimental que estábamos haciendo los artistas que participamos, que no los voy a nombrar a todos porque seguro se me olvida alguno. Bueno, los voy a intentar nombrar: Luis Poleo, Alessandro Balteo, Pablo Balini, Dulce Gómez, Diana López, Carlos Julio Molina, Juan Nacimiento, Eduardo Molina y yo. Esa exposición, bueno, se Esa hizo. fue Índice. Índice fue muy exitosa, fue el Museo Alejandro Otero en el año 94. Ocupamos la sala 1 y 2 del Museo Alejandro Otero, y posteriormente hubo una solicitud constante desde el año 95 hasta el 1999 de Taía de que hiciera como índice 2, pero bueno, yo sentía que eso no tenía como mucho sentido. Y bueno, pensando en muchos factores. Por ejemplo, que en esa época el Museo Alejandro Otero no tenía metro que le llegara cerca, ¿no? Uno tenía que llegar hasta el valle, agarrar un autobús. Sí, sí, Existía esa dificultad, y obviamente el público que iba al museo necesitaba transporte, había una limitación de movimiento hacia allá. Y bueno, se me ocurrió hacer como una sala en páginas, en hojas, que se llamó Vulgar, Vulgar. que era una exposición. Yo inventé un término que se llamaba publicación ocasional, que se refería a la ocasión de reunir a unos artistas, la ocasión de tener recursos para hacerlo, y la ocasión de poder imprimirla y publicarla, ¿no? Empezó como un formato muy pequeñito, muy básico, en el cual lanzamos los 3 primeros números como de una sola vez, porque era un presupuesto que llegó, y lo lanzamos. Y ahí empezó Pulgar, que tuvo una aventura de 10 años, Bueno, que concluyó en una exposición en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de León, en España, con una retrospectiva que se le hizo. Y además llegó a participar en la documenta que hace la publicación. Entonces, es muy conocida en el exterior. Inicialmente siempre se regaló, porque los patrocinios venían inicialmente del CONAC. En aquella época era el CONAC. Luego, cuando hubo el cambio de CONAC a ministerio, ya no hubo como acceso a programas de subvención. Entonces, yo, bueno, busqué salidas, y me ayudó la Fundación Prince Claus, y pude hacer la edición de esta revista durante el resto desde el número 11 en adelante, exactamente, y fueron 26 números, ¿no? ¿y siempre las revistas fueron curadas por ti? O sea, la selección. No, no, yo empezó con un proyecto de curador Luis Romero, pero en el año 2001 conocí una curadora brasileña que se llama Ana Paula Cohen, que me sugirió hacer un número de ella. Entonces, bueno, ahí se me abrió como un mundo. Oye, claro. Y entonces ya empecé a convocar a gente de Paraguay, de Bolivia, de España, de Brasil, Ana Paula, de Colombia, y varios curadores hicieron sus propuestas curatoriales. Yo fungía como museógrafo de la revista, había un diálogo con ellos, cuál era el recorrido que se iba a hacer, y diseñador de la revista, pero en ocasiones ellos entregaban como todo el proyecto como armado, y funcionó. La última que se hizo fue el Pulgar número 26, que fue el que se hizo para el MUSAC, que fue muy bello porque se llama Navegar, se llamó ese número, y lo curamos entre Eneas Bernal, curador en ese momento del MUSAC, el curador es sevillano, español, y yo, y era una revista que incluía revistas de Latinoamérica. Entonces ahí estaba. Interesante. O sea, una revista de revistas. Una revista de Qué revistas. De bueno. hecho, así es como el subtítulo. Una revista Ácido Surtido, Ramona, Popular de Lujo. Incluimos la revista de arte porcentual de nuestro querido David, que murió. Y bueno, y así teníamos David Palacio. David Que Palacio. teníamos. Esa revista esa fue muy bella.
Y ahí concluyó el proyecto de Pulgar por los momentos. Es una cosa que está latente allí. Claro. Ahí quedaron dos números que no se hicieron y que estoy en este proceso de hacerlo. El número 13 que Roberto Obregón me lo pidió en vida que lo quería hacer y además era su número favorito. Estoy ahorita en ese proceso de, bueno, de la recopilación, tratar de hacer algo que aporte un poco más, porque de Roberto hemos tenido últimamente publicaciones Sí. grandes, entonces, bueno, hacer otra cosa desde otra perspectiva, ¿no? Y el número 3 de la documenta que no se pudo terminar, que estamos en proceso de... Pero además súper interesante porque esta revista de arte además recientemente se incorporó, ¿no? A la colección del Museo Reina Sofía, ¿no? Este año fue Sí, eso. sí, este año, sí. Sí, y ahora recientemente me la solicitaron de American Society, entonces va a estar también allí. Mm. Gracias a Dios guardé como un conjunto de cada una de ellas, entonces voy a como continuar como ofreciéndolas y si me las solicitan se las voy a dar a instituciones porque, bueno, nada hace eso en mi casa guardado. No, y lo que hemos conversado aquí siempre también es esta necesidad de la preservación del registro, del documento de lo que ha sido este país, de lo que se ha hecho, que la verdad es que, bueno, hasta la fecha tenemos pocas posibilidades aquí en Venezuela de tener esa documentación y mantener esos archivos de la manera correcta, ¿no? Que puedan ser consultados en cualquier momento o puedan estar abiertos a la revisión. Sí, es un poco lo que pasa en general como siento yo en la escena artística local, que hay una dispersión, ¿no? Hay muchos agentes que estamos haciendo cosas, hay mucha gente que están proponiendo, pero entonces hay como una dispersión y en el caso de la información, del archivo, de la historia, está como muy disperso, ¿no? X fundación tiene un material, lo otro. Entonces, bueno, llegará el momento que yo pienso que eso se va a ensamblar y va a haber bueno, acceso a las cosas, ¿no? Sí, llegará un momento, o bueno, no sé si llegará, bueno, estos son reflexiones Sí, y pensamientos personales, ¿no? Yo no sé quizás si el tema de globalización o el tema de que ahora todos somos como, estamos todos en todas partes, este, quizás esa va a ser la vía, ¿no? De que esté toda la información en todas partes y no sí, haya un también. centro que congregue Sí. todo, ¿no? O es la posibilidad de un proyecto para alguien que nos escuche y quiera hacer eso. ¿Ves? Ahí está como una posibilidad, ¿no? Y dentro de un año vendrá alguien y te conversará y te dirá, mira, gracias a que tú digas. Bueno, gracias a nosotros que estamos acá y ellos están escuchándonos. Sí, 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 sí. Qué maravilla, es así. Ahora, porque me llama la atención el nombre de los proyectos, Pulgar, Índice y Meñique, esa mano. Bueno, para mí la mano tiene que ver con las artes visuales, ¿no? Obviamente la mirada, pero la mano es la que ejecuta la obra, este, normalmente, ¿no? La mente, la mano, pero la mano es la que ejecuta la obra. Entonces, bueno, por ahí era como la idea. Cuando se hizo índice, era como el dedo que señala, nosotros como generación señalaba. Luego, cuando hubo pulgar, era una escala más pequeña, entonces utilicé el, El de dedo gordito. pulgar. Ajá. Yo tengo un proyecto que no se conoce tanto que se llama Anular, que es un blog, Ah, está fíjate. en las redes, se llama Anular Arte Contemporáneo Revisitado. Pueden meterse, donde yo hago críticas de arte, hago cosas así. Algunos les doy duro, otros no tanto. Este, Bueno, te voy a decir, falta que hace también. O está sea, ahí. falta que hace la crítica con criterio, además, ¿no? Porque no, más allá de que darle duro o no darle duro, es la crítica que viene de alguien que además es del medio, que sabe, que tiene cierta formación, que tiene una experiencia, oye, que diga, ¿no? Cosas, porque eso también está pasando, que no tenemos Sí. crítica, ¿no? Bueno, no es un blog súper crítico, pero hay crítica allí. Y bueno, lo hago ocasionalmente, porque bueno, tantas ocupaciones no me permiten, pero en lo que tengo algún tiempo agrego una entrada y así va, ¿no? Y luego está Meñique, que surgió como el opuesto a Pulgar, es un formato mucho más grande, es otro proyecto que es una publicación, pero está más enfocada para que sea coleccionada, es un proyecto también sigue siendo como una exposición en página. eh, Su factura es en serigrafía, que es un proyecto que es más, no es que sea más hermoso, no, sino tiene una hermosura completamente Sí. diferente, tiene una calidez de colores, hay una cantidad de cosas que están allí. Y bueno, hasta la fecha he hecho el primer número, ya se está haciendo el primer número, se llamó Patria, y es una reflexión sobre la patria a través de obras de artes, todos artistas venezolanos, está Juan Loyola, está Héctor Poleo,
está Armando Rosales, a ver si me acuerdo todos, Nayari Castillo, Teresa Mulet, bueno, etcétera, etcétera. Y ahora estoy haciendo el segundo que se llama La Máscara, que bueno, es la máscara que todos sabemos que nos Sí. ponemos, bueno, Interesante. Solamente, solo con los títulos. entonces Ah, este proyecto sí tiene como una finitud que empieza del número 1 y termina en el 0, van a ser 10 números y ya, o sea, espero. eh, eh, Luis, te has convertido, como lo dije al principio, en un gestor. Yo no sé con qué tiempo haces todo lo que haces. Este, confieso mi admiración absoluta, Por el manejo del porque tiempo. el manejo del tiempo no. Y el ojo y la concentración, porque son muchos proyectos que están corriendo en simultáneo y que casi todos o todos están llegando a buen puerto y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque también te has dado la tarea de proyectar el trabajo de un artista visual que es muy querido, que lo hemos conocido y que se ha difundido su obra gracias a tu apoyo, que es el trabajo de Chero Nau. Em, yo creo que sin ese apuntalamiento que tú le has dado y sin ese acompañamiento solidario y de hermandad y además de artista, ¿no? Con un sentido crítico, porque eso me imagino que también está sucediendo en la relación que ustedes Claro. tienen, ¿no? No hubiese sucedido. Cuéntanos un poco y para quienes no sepan quién es Chero, tienen que, por favor, En el futuro le harás una entrevista, claro, seguramente. tenemos que hacerlo, pero es que es lo mismo, igual que tú, viven viajando, tanto como tú, viaja él porque siempre están juntos, Bueno, y él también tiene su vida y en el tiene su propia Amazonas, vida. que también le demanda su tiempo y la atención a su familia, ¿no? Hablemos un poquito Sí, de Cheronawi. sí, bueno. Cheronagua es como parte, bueno, es hijo del proyecto de Fundación La Llama. Cheronagua es una residencia en Caracas junto a Laura Anderson en el año 2004 y lo conozco en esa fecha, ¿no? Bueno, nos conocimos en el tiempo que estuvieron ellos en residencia. Luego surgió una amistad y él siguió viniendo a Caracas. Cada vez que venía me contactaba y en algún momento trajo un material como un conjunto de papeles que yo le dije, esto no lo puedes, porque él vendía sus papelitos como artesano, pues, Ujú. no con una conciencia que era artista ni nada, como una artesanía y lo ayudamos a venderlo y en el 2004, perdón, sí, en el 2010 llegó con un material que era bastante sólido, una investigación Ujú. sobre los signos, una recopilación de sígnica de la cultura Yanomami, se había sentado con su madre a hacer como un trabajo, bueno, dedicado, pues. Y creo que eran 25, 30 papelitos hechos a mano por él, muy bellos, en una fibra natural. Y dije, mira, esto es una exposición, Chero, vamos a hacerla. Bueno, él me las entregó así, como con una confianza. Y ya puedes venir a ver la exposición, ¿no? Cuando hasta la habíamos montado, lo más bonito es la respuesta de él, esto es una exposición. Ay, qué cosa más Porque no hermosa. sabía que era una exposición. Esto es una Claro. exposición. Entonces, bueno, ¿qué título quieres ponerle? Y me dice, bueno, vamos a ponerle este nombre, Oni Tepe Komi. Y yo le digo, ¿qué significa? Que todos los trabajos están juntos aquí reunidos. Entonces, claro, eso es una exposición, hasta conceptualmente, desde su perspectiva es una exposición, ¿no? Sí. Y bueno, ahí comienza la carrera de Chero, que al inicio, desde el 2010, fue bastante difícil, la verdad. O sea, hubo mucha solidaridad de mucha gente en Venezuela que compraba los trabajos a unos precios muy económicos, pero bueno, no veía como, eso no salía como de acá, ¿no? Hicimos un primer intento en una feria en Toronto, ya con la Galería Abra, de llevarlo allá, yo pensando como que en el contexto canadiense había como muchos pueblos, Ujú. eh, Ciertamente. nations, que Ujú. llaman allá, no sé, naciones. Pero no sucedió, ¿no? Y las cosas son cuando son y hay momentos y oportunidades que uno tiene que ver. Empezó como este reconocimiento a las minorías, Eh, las mujeres, los pueblos los puestos indígenas, indígenas y los la otros. comunidad LGBT. Exacto. Ujú. Y bueno, hubo una invitación puntual a Bogotá, donde llevamos con muchas dificultades su trabajo. Y bueno, fue un éxito, la gente le gustó muchísimo el trabajo, pero además ya yo tenía muchos contactos en el mundo del arte internacional, curadores Mm. que los había conocido muy jovencitos, que ya tenían ciertos puestos
poco más relevantes, artistas, conexiones, tú sabes. Y bueno, ellos no fue por la conexión que ellos tenían, sino porque el trabajo en sí lo merecía. Y bueno, él facilitaba una cosa, facilitó la otra. Y ahí empieza como la carrera de Chero en el 2017, digamos, a despuntar internacionalmente, ¿no? Y bueno, el acompañamiento, como tú lo dijiste, es un acompañamiento de colegas, de amigos, de ser su galerista, de ser su traductor. este, Entonces, bueno, suceden muchas cosas con Chero. Yo Él, siempre me preguntan, ¿cómo lo descubriste? Yo digo, nos descubrimos. Él descubrió en mí una persona que lo podía ayudar y yo descubrí en él un artista que tenía un potencial y que había la posibilidad. Nosotros de la Galería Abra hacemos esto con todos los artistas, pero hay momentos y circunstancias que hay cosas que suceden y otras cosas que no. No es que no nosotros le dediquemos a Cheronahue como un tiempo muy especial, ¿no? Todos tienen como la misma dedicación y apostamos porque haya muchos cheros claro, en el mundo del arte venezolano, en el exterior, y que generen interés y a su vez que entren en colecciones y eso, ¿no? claro, claro, porque además es un ganar-ganar, además. Y es muy, llama la atención que todavía la gente pregunte cómo descubriste a Chero, ¿no? Porque fíjate que estamos utilizando Es la palabra descubrir. la descubrir, esa, es un término como, cónchale, no, nos hemos descubierto Sí, los dos, sí, ¿no? sí. Qué cómico. Bueno, eso, fíjate que a veces uno Y no. nos seguimos descubriendo, porque o sea, somos amigos, tenemos una cercanía, compartimos Sí, mucha intimidad, ustedes se llaman, no, noji que no, es amigo. qué bonito, Y es un término que a mí me conmueve qué muchísimo que bonito, me lo diga. qué O bonito, sea, es como el mejor título que me han puesto en la vida. qué bonito. Sí, sí. Sí, tenemos como una cercanía, pero siempre nos seguimos descubriendo, el uno y el otro. Chero se va a su selva y regresa, y es otro Chero el que regresa. Mm, Es un Chero que está actualmente estudiando para ser chamán. Entonces, tú ves el crecimiento en la persona. Estos días hemos tenido varias entrevistas con un museo en Curitiba, con la Fundación Cartier, que vamos ahora también a Francia la semana que viene, esta misma semana, perdón. Y bueno, yo un comienzo lo preparaba como para la reunión, pero ya, o sea, tú sabes lo que vas a decir, o sea, si eres tú, tienes que hacer tus cosas, yo simplemente te traduzco y aquí estoy al lado tuyo, cualquier cosa te apoya, acompañándote, exacto, pero el crecimiento ha sido, Inés, que yo estoy súper orgulloso, qué bonito. como él se desenvuelve, como él habla sobre su trabajo, ¿sabes? Porque bueno, tenemos que entender que Chero, la lengua materna de él no es el español, es el Ujú, Yanomami, entonces hay una dificultad, bueno, como cuando uno va, yo aprendí inglés por mi cuenta y cuando yo hay momentos que ya yo no me puedo comunicar más claro, claro. porque la mente no daba para más, bota, ¿sabes? No, y que tu vocabulario es limitado, Claro, entonces y hay cosas que quieres expresar que no tienes la palabra claro, que necesitas sí. porque no la Entonces, conoces, no bueno, te la has aprendido. pero sí siento y y lo puedo decir con la certeza de que el crecimiento de Chero ha sido sustancial, sí, Qué bueno, sí. qué bueno. Ahora me encantaría que conversáramos de Luis artista. Ese Luis que ha trabajado, que tiene un taller lleno de muchas cosas, que recoge, que fotografía, que, que diseña, pero que pocas veces tenemos la posibilidad de ver, justamente por todo lo que anteriormente hemos hablado, que te has encargado de apuntalar y de acompañar a artistas y de ser gestor cultural. Y tu trabajo estaba ahí como guardadito, ¿no? Como en una Sí. gavetita que me imagino que a veces abres y dices, cónchale. No, yo estoy produciendo todo el tiempo. Eso no lo dudes. Cuando hablabas del tiempo, bueno, hay que saber gestionar el tiempo. Para mí, yo me levanto muy temprano en la mañana, me acuesto relativamente temprano, pero yo a las 4:30 estoy despierto. Si no estoy haciendo cosas de mi gestión cultural, estoy haciendo cosas de mi obra. Ujú. Dedico a veces tiempos, o sea, un día completo a mi trabajo. O sea, tengo mi tiempo como bien distribuido de esa manera, ¿no? Eh, a veces no muestro tanto porque siento que no es el momento, no están los espacios. Tú sabes que todo también es como una necesidad interna que tienes que estar como contigo mismo. Mi producción
pareciera como aleatoria, voy como generando trabajos que están allí y luego lo que hago es compilar para producir una exposición. O sea, este material funciona con esto. Claro, durante el proceso uno está pensando que va hacia allá y que puede estar una cosa con la otra, ¿no? Pero el momento final es lo que sucede, digamos, es la curaduría, que normalmente la hago yo mismo porque no tengo como diálogos con curadores y es difícil trabajar conmigo, la verdad. Es difícil trabajar conmigo. Trabajar yo mismo conmigo mismo. Sí, no, digo otras personas conmigo porque como yo tengo como muy claro el asunto, bueno, y los incorporo gente que escribe texto, con el que puedo mantener conversaciones, como el Claro, texto que me escribió Rigel García, que es maravilloso que hermosísimo. vamos a hablar de eso. Bueno, ese diálogo me interesa muchísimo. Ahora el diálogo formal de cómo se instalan las cosas, como es mi práctica, es difícil, aunque me encantaría que viniera alguien y dijera, vamos a hacer esto, tú te me vas de aquí y armemos la cosa. Bueno, ojalá que pase algún día y suceda, pues. Pero fíjate que uno pudiera pensar, bueno, Luis tiene una galería, tiene un espacio, él pudiera disponer de su espacio y exponer, además tienes a tu disposición, no digo porque que estén ahí por ti, esperando por ti, pero tienes todas las conexiones necesarias para generar una exposición tuya. O sea, puedes escoger un curador, puedes escoger alguien que escriba el texto que tú quieres, o sea, y no sucede, eso no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil como uno cree? Bueno, hay cierta inseguridad también, ¿no? Yo siento que exponerme yo mismo en mi espacio es como extraño, ¿no? Mm. No digo que no vaya a pasar, de hecho cuando tuve oficina número uno se hicieron 90 y pico exposiciones y yo hice una exposición individual mía, la número 67, porque era la fecha de mi nacimiento y dije la quiero hacer y sucedió, ¿no? Este, pero siento que los espacios que yo he creado son para los otros, ¿no? Entonces, yo a veces, ya muchas veces me ha pasado, por ejemplo, el año que viene tengo una exposición que me propuso Melina, tienes que hacer una exposición en la galería, Melina, mi socio, Melina Fernández, entonces, bueno, la voy a hacer, pero si sucede que alguien necesita el espacio, seguramente se lo voy a dar, bueno, porque es así. ¿Qué sucede ahí? Es eso que te estoy diciendo, Sí, no sí. sé qué más puede hacer, y bueno, sí me gustaría, obviamente, tengo mucho trabajo que mostrar, sigo trabajando, eh, que hubiese en otros espacios donde o sea, a mí me encantaría exponer en museos en Venezuela, o sea, yo tengo obras para exponer en un museo, pero bueno, no están dadas las circunstancias. Sí, sí, sí. Hablemos de puntos ciegos. Bueno, primero es una exposición que está, además, lograste plantear esta exposición en un espacio que para nosotros es muy, muy querido y muy especial, que es Plata Banda, porque es un espacio primero alternativo, un espacio que está como fuera del circuito tradicional aquí caraqueño y además es un muy buen espacio también, ¿no? Y además eso, dirigido también por artistas. Entonces, creo que como te lo comenté en algún momento, me parece que es un match muy interesante porque es esto, espacios dirigidos por artistas, para artistas, y en esta exposición para un artista que además también tiene su propio espacio. Es como, es perfecto, a mí me pareció que perfecto, ¿no? Como gestión me pareció muy bueno. Además es darle la oportunidad a un espacio como Platabanda para que muestre el trabajo de un venezolano que tiene una trayectoria como la tuya, que es importante, que tiene muchos años y es como un ganar-ganar, ¿no? Hablemos de Punto Ciego, me gusta mucho el título porque después de ir a escuchar a Rigel García, que fue quien escribió el texto maravilloso que se llama Maniobras del Retorno, que fíjate que yo pensé que la exposición se llamaba Maniobras del Retorno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por lo que puede haberte costado eh, poner de verdad, encaminar esta exposición, o sea, revolver todo lo que tenías allí en ese taller y darle forma y encontrar lo que no se ve, pero que está. Eh, Me parece como interesante, bonito. Hablemos de punto ciego. ¿Qué es el punto ciego para ti? Bueno, esta exposición iba a tener otro nombre, eh, que se llamaba Nacer de Nuevo. Entonces, el año pasado tuve una crisis emocional y no se pudo hacer la exposición.
Y bueno, eso dio tiempo para repensar todo, dio tiempo como para, bueno, para volver a reestructurar un poco la exposición y concluir cosas que no estaban terminadas, ¿no? Y punto ciego, estaba yo en el carro manejando y eso que te aparece de la nada en el carro, cuando tú estás manejando a través de un Ujú. retrovisor y aparece algo que tú no lo estabas viendo y aparece de nada, es eso, ¿no? Es como las ideas, los proyectos, los objetos que quedan ahí, en ese espacio Que como están, pero que no los ves. que es invisible, Ajá. pero está presente, ¿no? Esa cosa de la ausencia, que la ausencia es una presencia, todo eso está allí, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como que era el término adecuado. Es una exposición que se estructura a partir de muchas fotografías, de mucho material visto, leído, escuchado, que está ahí, y que yo, bueno, lo transmuto hacia una obra física que tiene las formas puntuales de, de cada una de ellas, ¿no? La exposición comprende esculturas, comprende grabados, tiene pinturas, tiene objetos lumínicos. eh, Ayúdame tú porque se me olvida Tiene todo. objetos Tiene lumínicos. pinturas, grabados. Sí, Ah, creo grabadas. que Eso básicamente es. eso es todo, sí. Eso es. Sí. Y son más de 40 obras que están Sí, expuestas. me interesa mucho porque tra- todo esto te he ido descubriendo. Tengo que confesar, yo no conocía mucho tu trabajo, pero he ido descubriendo lo que has hecho y lo que haces. Y me gusta mucho esta exposición porque está siempre como sometida a un tamiz, a una trama, ¿no? Ujú. Que es la que está primero presente y detrás es donde Hay está algo así. lo que quieres mostrar, pero que la trama hace que es como esa gasa, como ese velo que no, Sí, es como que te hace intuir que hay otra cosa no, allí. él es el estuche, Ah, está como tú llamas la gasa, y está el contenido. Y todo pareciera que uno lo puede diseccionar así, pero todo forma parte de lo mismo, ¿no? Una cosa no puede vivir sin la otra, ¿no? Entonces, sí, la exposición tiene como eso, inclusive el montaje fue diseñado de esa manera para que tú pudieras ver las obras, obviamente, sí, directamente, pero también a través de la otra, ¿no? Y que hay muchas referencias entre una obra junto con la otra, que van saltando de una a la otra, y que hay que tener una lectura como completa para poder, para no entender, pero para poder disfrutar de la obra claro, de la manera como yo la disfruto, ¿no? claro, claro. Me gustó mucho eh, un comentario, un extracto de la lectura que hizo Rigel, donde decía, no sé si de la lectura, mi memoria es malaza, ¿no? Pero ella comentaba algo de que tú tienes en el taller como un listado de palabras que guardas. Ese listado, ¿cómo es ese? ¿Es un listado como un diccionario? ¿Es un listado simplemente lista, lista, lista? ¿O es un palabras, significados? No, es ¿O las cruzas? ¿O un las listado tienes de ordenadas? no hay ningún orden en eso. Eso como va llegando, se va incorporando esa lista que empezó en el año 91, no es una cosa. ¿Y sabes cuántas palabras tienes? No, deben ser más de ¿Por qué las deben palabras? ser porque las palabras contienen las imágenes, las palabras contienen la forma, las palabras contienen las ideas. Las palabras, o sea, no podemos expresar, o sea, obviamente podemos expresar cosas con imágenes, pero nos comunicamos básicamente por palabras, ¿no? También fue un descubrimiento para mí que ver en algunos artistas el uso de la palabra, ¿no? Y la potencia que tiene la palabra. Entonces, hay artistas venezolanos que la usan, hay artistas conceptuales que la usan, hay pintores que la utilizaron, y recientemente descubrí a través de Rigel que desde la Edad Media se utilizaba la palabra en las pinturas. Entonces, no solo en sus márgenes, sino habían como gente como hablando, como globos Sí, de sí, sí. comunicación. Entonces, para mí como es el contenido de la palabra es súper potente, ¿no? Y te puede llevar a través de la obra de diferentes maneras. Te puede acercar al contenido, te puede guiar o te puede disparar para otro lado. Entonces, para mí eso, por eso que es importante la palabra, ¿no? No todas mis obras tienen palabras, pero bueno, sí nacen inicialmente o en el proceso, ahí en un momento la palabra las cruza, ¿no?
la lista empezó como, bueno, recopilando palabras al azar. En algún momento me gustaba recopilar palabras, por ejemplo, ancho, rancho, que sonaran así, Sí. o palabras que sacaba, por ejemplo, de otras referencias, como top view, una vista aérea, Ujú. side view. Entonces yo empezaba a rear view, empezaba como a utilizar como cosas que eran afines y eso fue creciendo. Hay palabras en inglés, hay palabras en francés, hay frases completas. Hay una frase que saqué de una revista que es en francés, una revista que le hicieron una entrevista a Aristide, que fue un presidente de Haití, Ujú. que era como, su lema era las balas, que era como era un gallito, y de hecho hice una pintura en un momento con eso, que era como ir adelante, ¿no? Ujú. Entonces son cosas que me interesan por su contenido mismo y porque, bueno, te llevan a otra cosa, Bueno, ¿no? porque además tienes formación tú eres Sí, sí, diseñador, sí, claro. entonces, Sí, sí, claro, sí. eso lo tienes ahí en el Sí, sí. ADN, Entonces, ¿no? bueno, la lista se llama Market List, de hecho se llama lista de mercado como cosas pendientes por comprar, ¿no? O por utilizar. Entonces, bueno, una lista que se ha venido alimentando. Hay números solos, por ejemplo, hay cosas que me encantan eso de decir, son 5:30. 5:30, o sea, es tan hermoso, es tan poético. Me encanta la poesía desde ese punto de vista también. No una poesía romántica, sino muy urbana también, ¿no? Bueno, es por Bueno, es allí. que tu trabajo también es muy urbano, o sea, tu trabajo realmente, o sea, yo lo percibo así, no es que eres un grafitero, no, pero tu trabajo siempre está enfocado como en el tema, como en el entorno urbano, ¿no? Ese es como Sí, bueno, tu es que se ha encasillado el arte objetivo. urbano. No es que no me considero artista urbano, ¿no? Pero Ay, qué fastidio eh, con la moto, ya va. mira, esto es arte urbano, Exacto. que se ha encasillado al arte urbano, bueno, como con el graffiti, pero el Sí, arte sí. urbano tiene muchas vertientes y muchas maneras de expresarse, ¿no? Mi arte no es que sea urbano, sino se alimenta de la urbe yo lo regreso al mundo del arte, ¿no? Mm. Yo empecé a trabajar, o sea, yo en el comienzo de los tiempos, Cualquiera cree, señor bueno, tan mayor. no, ahorita pues, mira, pensando en eso, al principio fue la palabra, Pues sí, pues en la Biblia lo dice así, y es entonces ahí verdad. está, Qué eso es bonito, como qué todo, ¿no? bonito. No, lo que quería decir es que yo tuve, o sea, tenemos todavía pero una amistad muy cercana con Luis Salazar cuando éramos muy jovencitos, y tú ves que él tiene un arte Sí. que es directamente Urbano. urbano. Nosotros estamos en la misma onda, pero son diferentes intensidades, Claro, claro. ¿no? Entonces, él maneja un lenguaje que es como casi la transcripción de la calle. Yo filtro, cuelo y termina siendo. Claro, él utiliza las frases, tú utilizas las imágenes, ¿no? Y utiliza las frases, pero de otra manera. Pero exactamente, o sea, tú esas frases las conviertes quizás en imagen, las Sí, sí, conviertes sí. en imagen, entonces es una manera diferente. Luis, vi ya casi para que cerremos esta conversa que ha estado tan sabrosa. Una entrevista que te hicieron en Bogotá. No me acuerdo si fue hace 2 años, en el 2020, no sé. Eso fue en el 2019, creo. Estaba como, no sé, pero estaba como, te metieron en el baño. Sí parecía, ¿verdad? No, Ay, esa entrevista se hizo en una galería y había como suele ser, había una gente hablando afuera y le dije, Liana, hagámoslo en el baño y además es muy bonito porque tiene los espejos los de... espejos, Sí, entonces sí. era muy bonita como si estuvieran tres Luis hablando, entonces era como bonito. Bueno, esa entrevista me gustó muchísimo, porque se enfocó en la manera en cómo tejes las redes. Y esto lo quiero hacer para concluir, porque iniciamos hablando del Luis que teje redes y que hace que el trabajo de los demás sea visible, salga, le gusta ser iniciador, ¿no? Pero iniciador apoyando a otros. Y ahí hablabas de que tus conexiones y que tus redes las has hecho siempre a través de la amistad, del gesto amoroso, y eso, bueno, eso ha tejido las redes que tienes ahora y que tu trabajo se ha tejido en torno a eso. Yo tengo que agradecértelo, agradecer eso porque
yo creo que compartimos esa misma idea. La gente que yo conozco hasta el momento y con la que trabajo y con la que me ha dado el honor además de acercarse hasta aquí a conversar como tú, ha sido gente tejida a través de la amistad, de los gestos amorosos, del acompañamiento, y bueno, tú eres una prueba de eso. Sí, yo puedo decir que eso lo aprendí de mi madre. Qué bonito. Mi mamá es una persona muy generosa y ella está dando todo el tiempo sin esperar nada a cambio. Yo creo que eso lo aprendí de mi mamá, esa manera de relacionarse de corazón y de que, bueno, las cosas sin que uno lo esté pensando te van a llevar y te Mm, van a devolver lo que tú estás entregando y eso es así. eso es. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias a ti, Inés. Gracias por esto. Tan bella.